Muy buenas noches, mi nombre es Christopher Del Boca, socio fundador de Del Boca Descalzi y Contadores Públicos. Hoy es domingo 13 de julio de 2014 y voy a hacer un muy breve análisis técnico de mercados y commodities. Primero vamos a comenzar con el índice Standard & Poor's mediante el ETF SPY. Bueno, la semana que comienza 14 de julio, es decir, el lunes, mañana, 14 de julio, es el vencimiento de opciones, ¿no es cierto? Esta es una semana muy particular, pero aún así tenemos un ciclo de mercado con fechas del 17 al 22 de julio, que el ciclo tiene un objetivo bajista y una corrección grande de mercado que hace muchísimo que no vemos superior al 10%, con objetivo primario 177.62 y con un segundo objetivo de 173.66. Esta corrección es una corrección que puede durar de 3 a 5 meses. Y quienes siguen el índice Standard & Poor's, que cerró el viernes en 1967 aproximadamente, principal objetivo de corrección sería 1777. Estamos hablando de un 10%. ¿Cómo vemos esta corrección? Bueno, de acuerdo a muchísimas otras señales, pero también la vemos muy bien si analizamos el ETF IWM, que es el ETF que sigue al índice Russell 2000, que es donde se encuentran las empresas medianas y pequeñas de Estados Unidos, y vemos que ya ha comenzado a caer, hizo este doble techo, lo perforó, llegó hasta 121 aproximadamente, y ya ha comenzado la caída, anticipándose a este ciclo y anticipándose a la caída que va a tener del 17 al 22 de julio el índice Standard & Poor's y todo el mercado internacional, ¿no es cierto? ¿Qué esperamos para ingresar en posiciones shorts, es decir, aumentar las que ya tenemos? Esperamos de 5 a 7 días de una consolidación, es decir, que el precio vaya subiendo ligeramente, sin un muy gran volumen, o manteniéndose en el mismo rango, desde el 14 de julio hasta finalizando esa semana, y con una fecha tope del 22-23 del mismo mes. Una vez que el precio consolide en torno a 115, 116, 117, veremos la corrección que yo estoy hablando, y el objetivo en este índice IWM sería 107 o 105. Yo diría primero objetivo 107 y segundo 105. La cuestión es que la corrección es menor en este índice porque ya ha comenzado, vemos que está cayendo desde 121. Ahora, si vemos análisis en algún otro activo, por ejemplo el oro es en este momento contrario, como hacía mucho que no lo viera, a este ciclo, es decir, que el oro va a subir a la medida que los mercados van a ir cayendo, y ya ha empezado este movimiento con este día y este volumen que superó los 20 millones. Estamos analizando el oro mediante GLD, que es el ETF que lo sigue, ¿no es cierto? Entonces tuvimos esta consolidación alcista, llegamos hasta 128.80, consideramos que va a corregir ahora y vamos a tener una entrada en 124.45 y 122.70, donde nosotros vamos a estar iniciando una posición long en el oro, cuyo principal objetivo es esta zona de 133 y segundo objetivo es 160, porque es una figura muchísimo más grande de la que estamos viendo en el gráfico diario, y esto es tomada de un gráfico semanal. Vemos este patrón que con un cierre por encima semanal de 135 se estaría activando y tendríamos un objetivo de 160 aproximadamente, 165. Creemos que eso va a darse, por lo tanto vamos a iniciar posiciones en torno a los valores que mencioné hace unos minutos nada más. Bueno, queremos también analizar rápidamente el tema del petróleo, que es la última posición que hemos tomado. Mediante el ETF USO hemos tomado una posición alcista, es decir, hemos comprado en torno al valor 37, para ser exactos en 37.07, hace días que viene corrigiendo, hemos encontrado un muy buen nivel de soporte, ha cerrado el gap en la zona de 37.50 aproximadamente, hemos esperado un día más, luego del cierre del gap no hemos ingresado en esos días, si bien que este trade que hemos ingresado en 37 es un trade muy corto que dura de 3 a 5 días y con un objetivo principal de 38 y segundo de 39. Podríamos haber ingresado al haber cerrado este gap en 37.59 y ya haber vendido la posición en torno al valor de 38. Vemos que el segundo día rebotó, pero esperamos, porque sabemos que un día más iba a caer,
Y aparte, para poder definir bien el stop loss de la operación. ¿Cuál es el stop loss de esta compra que hemos hecho? Un cierre por debajo de 36, que es el 50% de toda esta suba, y lo que llamamos la escena del crimen, es decir, donde el precio costó romper y finalmente rompió al alza y luego va a testearlo. Es un indicador excelente, es decir, que si llegara a 36 habría que volver a comprar, este ETF llamado USO. Nosotros ya hemos tomado la posición y ya estamos con la posición completa, no lo vamos a volver a hacer. Y creemos que no va a ir hasta 36, pero si llegara a ir hasta ese precio, lo aconsejable sería comprar en torno a este precio y un stop loss que sea un cierre por debajo de 36. Es decir, que si un día, 3 o 5 minutos antes de terminar la rueda, vemos que el USO está cerrando efectivamente debajo de 36, ejecutamos la orden a precio de mercado y salimos de la posición. No creemos que ello vaya a suceder, por lo tanto ya hemos tomado posición en otros valores técnicamente fuertes para ir hacia 38 y posiblemente hacia 39, 39.50. Bueno, por último queremos ver las posiciones que estamos viendo como posibles compras, digamos, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver el ETF Corn, C-O-R-N, que es el que sigue el maíz. Y vemos una excelente oportunidad de compra en torno a los valores 24.72 y 23.75. El verdadero valor es un valor que, digamos, vaya por debajo de los $25. Una vez que se perfora el nivel de 25 es donde empieza a sonarnos la alarma para llevar una posición en este ETF llamado Corn. Nosotros estamos viendo un gráfico semanal, es decir, que si la semana que viene, el viernes, cerrara en torno a este precio, hay que comprar sí o sí, básicamente. Tenemos un indicador muy potente, tenemos una, dos, tercera barra bajista, perforando el nivel técnico de 25, tenemos dos factores en ese momento, y el tercer factor sería el triple piso, y junto a dos o tres factores más, que no los voy a decir en este momento, tendríamos una operación con un 90% de posibilidades de que se ejecute tal cual como nosotros esperamos. Es decir, viernes que viene, cierre en torno a estos valores, llevaríamos la posición. Si no, más adelante también, pero tiene que darse de determinada manera y ya viendo el gráfico diario y no el semanal. En el gráfico diario todavía no estamos tan extendidos como si vemos el semanal, es decir, la caída no ha sido tan abrupta como si ha sido en el gráfico semanal, como se puede observar en el gráfico semanal, porque en realidad la caída ha sido exactamente igual. Pero bueno, esta es una de las posibilidades que vemos como una posible compra y una muy buena operación. Y también rápidamente vamos a ver alguna que otra. Esta es la lista, pero vamos a analizar una sola de todas estas, a ver cuál es la que mejor. Bueno, vamos a ver esta empresa STX, que hay una consolidación en el gráfico diario, una consolidación para luego tener una posterior suba con objetivo exacto de $63. Pero ya se ha dado esto, ya ha comenzado la suba, y como vemos el último día, el viernes, ha cerrado al alza, por lo tanto ya estaríamos tarde en esta operación, pero el nivel exacto de entrada de esta operación es 57.66, que efectivamente lo tocó, y ya estamos en 59.45 y probablemente vayamos a este techo antes. Esperamos que sea antes de la corrección del mercado, porque si no, no va a llegar. Esta es una posición que habría que considerarla bastante, porque si estamos en torno a una corrección muy grande de mercado, yo no le veo mucho sentido en tomar una posición long en ninguna empresa. Pero más allá de eso, el patrón es realmente excelente. Tenemos una suba, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de consolidación, tenemos un conteo que se llama, hay ciertos conteos que son exactos, y ya comenzamos a ejecutar, digamos, la figura, aunque todavía no se ha ejecutado, y tenemos una suba de el 1% si hubiéramos entrado ya al valor que les mencioné previamente. Bueno, eso es todo. Podemos ver rápidamente Tenaris, que es una empresa que se ve muchísimo acá en Argentina, y lo único que podemos ver de Tenaris, este es el gráfico diario, no hay posición para tomar, no hay nada de gráfico, absolutamente neutral, pero sí vemos un gráfico mensual de los últimos 6 años. Vemos que es absolutamente bajista el tema, vemos que no ha llegado ni cerca del último máximo que ha tenido, vemos que tenemos una gran caída y una gran consolidación mensual. Por lo tanto, a largo plazo Tenaris es absolutamente bajista por el lugar donde se lo mire. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya vamos a estar más adelante haciendo algún análisis, digamos, un poquito más quisquilloso, por así decirlo. Esto fue una introducción y esto es nuestro primer video en Del Boca Descalza y Contadores Públicos.